Llegaron a la isla Orchid, que persigue a Isle, pero se encontraron atrapados en un guión del que nunca podrían escapar. Debajo de las cortinas de terciopelo y detrás de las máscaras sonrientes, ocultaban secretos empapados en culpa, traición y sangre. Lo que comenzó como una reunión de los artistas, pronto se desentrañaría en un escalofriante acto, donde cada escena revelaba un asesino, y cada acto podría ser el último. Fue durante la primera semana de abril de 1940, mientras las nubes de guerra se acercaban a Europa como una tempestad en formación, que me encontré concedido un breve aplazamiento del deber, una semana de licencia del regimiento, cuyo trabajo, aunque esencial, se había tornado en una monótona rutina. La llamada guerra falsa había arrojado una extraña tranquilidad sobre el continente, como la pausa sin aliento antes de que una tormenta desgarrara el cielo. Estimulado intelectualmente pero inquieto y anhelante, regresé a Londres con un solo hombre en mente, mi viejo compañero y detective inigualable, Hercule Poirot. Su piso en las mansiones de Whitehaven permanecía intacto ante la agitación del exterior, un templo de orden en medio del caos, cada objeto en su sitio, desafiando el descenso del mundo hacia la locura. «Ah, mon ami Hastings», me saludó con ese familiar destello en los ojos, como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. «Qué deleite es verte de nuevo. ¿Estás bien?» «Sí, tan bien como uno puede estar», respondí, estrechando su mano con calidez, «pero debo decir que tú pareces estar en mejor forma que yo». Poirot rió entre dientes, acariciando su inmaculado bigote. «Las pequeñas células grises no van a la guerra, mon ami, siguen siendo siempre vigilantes». Mientras me acomodaba en mi sillón favorito, mis ojos se sintieron atraídos por un sobre color crema que descansaba precisamente en la esquina de su mesa lateral. Era el tipo de sobre que susurra riqueza y secretos. Estaba abierto, débilmente perfumado, y el papel tenía la delicada textura de una papelería costosa. «¿Has recibido una carta?», pregunté, señalando hacia él. Poirot lo levantó con una delicada precisión. «Oui, llegó esta mañana, y es, ¿cómo diré?, más que intrigante». Me lo entregó, y noté la escritura fluida, casi teatral, mientras leía en voz alta. La carta era de cierta Madame Vestris, desconocida para mí, una mujer que afirmaba reunir a personalidades teatrales anteriormente célebres para una producción privada, en una isla mediterránea aislada llamada Orchid Isle, pero lo que se destacaba, no era la naturaleza teatral de la invitación, era su solicitud de la presencia de Poirot, no como invitado, sino como consultor teatral, con una tarifa generosa de 500 libras y todos los gastos pagados. Ella escribía sobre la necesidad de alguien con percepción y discreción excepcionales, palabras que insinuaban motivos ocultos bajo la superficie de la... Las cejas de Poirot se alzaron ligeramente mientras me veía absorber los detalles, y pude sentir el mismo cosquilleo que una vez nos había llevado a perseguir asesinos por todo el continente. La lista de invitados, garabateada elegantemente en una segunda hoja, leía como una constelación de estrellas desvaídas de una época pasada. Eleanora Vale, la soprano que alguna vez brilló y cuya voz desapareció misteriosamente del escenario. Victor Lambert, un dramaturgo envuelto en susurros de espionaje. Heinrich Keller, el ilusionista cuyo acto final terminó en desastre. Daisy May, la niña del coro convertida en dama a través de un matrimonio escandaloso. Y Timothy Forsyth, el gerente de teatro deshonrado cuyo escándalo financiero sacudió los tabloides. «Una colección extraña», murmuré, «ninguno de ellos en la cima de su fama. ¿Por qué reunirlos ahora?» Poirot se recostó, los dedos bajo la barbilla, los ojos entrecerrados en pensamiento profundo. «Precisamente, Hastings, cada uno tiene una sombra detrás, un secreto quizás,
y sin embargo esta misteriosa Madame Vestry los invita a todos, a una isla remota, lejos de los ojos indiscretos. ¿Y por qué entre ellos me necesita a mí, un hombre que nada sabe del escenario? No, mon ami, hay algo bajo esta superficie, algo no escrito en esa elegante mano, y está llamando a las pequeñas células grises. Siguió un silencio, lleno de posibilidades tácitas. En algún lugar de esa lejana isla Orchid se preparaba una actuación, pero si era drama o engaño, aún estaba por verse. A pesar del inquietante telón de fondo de un mundo en guerra, la villa de Madame Virelli brillaba como una reliquia olvidada de una edad de oro desaparecida, grandiosa, indómita, y casi extravagante. Ubicada sobre un acantilado mediterráneo aislado, cada rincón había sido seleccionado con obsesiva devoción al espectáculo. Escaleras de caracol conducían a terrazas de mármol cubiertas de hiedra, linternas de aceite parpadeaban como fantasmas en el aire oscuro, y el aroma de la lavanda se mezclaba con la sal del mar que rugía abajo. Toda la finca parecía menos un hogar, y más como el set de una elaborada ópera que se negaba a terminar. Tal vez, ella sea obscenamente rica, murmuré, y aunque Poyot ofreció un pequeño asentimiento, su bigote se agitó con duda. O este tal vez, dijo suavemente. Ella organiza actuaciones, para una audiencia que aún no podemos ver. En ese momento, una figura emergió en lo alto, sobre una terraza, alta y dominante, su silueta se recortaba contra el cielo sangrante. Incluso desde la distancia, su presencia era magnética, cabello oscuro con toques de plata, apilado como una corona sobre su cabeza, y una túnica fluida de terciopelo azul pavo real, que ondeaba con cada gesto dramático que hacía. Eleanora Vale, susurró Poyot, casi reverente. Una vez, la trágica reina de la ópera, hasta su última tosca en Milán. Después de eso, obscuridad. Nos dispusimos a acercarnos, pero fuimos detenidos por un estallido repentino que desgarró la paz ilusoria de la villa. Esto es indignante. Mis solicitudes fueron explícitas. Una voz masculina, aguda, indignada. Desde la columnata emergió un hombre delgado, con la postura encorvada de un académico. Agitaba los brazos hacia la señorita Arlen, que permanecía tan imperturbable como una estatua de mármol. Señor Lanson, dijo ella con firmeza, las asignaciones de habitación fueron organizadas únicamente por Madame. No se permitirán cambios. No puede, o no quiere, siseó él, pero al notarnos, su furia se transformó en una máscara cordial. Ah, nuevos invitados, qué maravilloso. El capitán Alcott, Monsieur Hercule Poirot, intervino la señorita Arlen rápidamente. Permítanme presentarles al señor Víctor Lanson. La expresión del hombre vaciló, un destello de reconocimiento, un rastro de inquietud. El detective, preguntó, los ojos reducidos de interés, o tal vez de cálculo. ¡Qué sorpresa fascinante! ¿Estás aquí para atrapar a un asesino o criticar nuestros ensayos? Poirot respondió suavemente, simplemente como consultor de las artes. ¡Qué novedosa!, respondió Lanson, aunque su tono era apretado. En ese momento, una risa plateada descendió en cascada desde la escalera del jardín artificial y demasiado equilibrada. Apareció una mujer, vestida con un atuendo digno del escenario parisino, no de un retiro isleño. Sus rizos rubios estaban dispuestos en espirales perfectas, diamantes colgaban de su garganta y orejas, atrapando el último fuego del sol. Víctor, cariño, no seas tan aburrido, gritó. Si Madame quiere un detective, tal vez esté planeando un misterio de asesinato. ¡Qué delicioso! Daisy Marlowe, susurré. Ahora Lady Halberton, corrigió Poirot. Primero extendió su mano enguantada a Poirot, luego a mí, sonriendo con la elegancia de una actriz practicada, aunque sus ojos se mantuvieron afilados, vigentes, diseccionando.
Adoro el crimen, ronroneó, mientras se quede entre las páginas de un libro. Ah, llegó una nueva voz desde atrás, profunda y resonante, con un leve acento europeo, pero tanto el crimen como el teatro exigen un toque de ilusión. Nos volvimos para encontrar a un hombre alto y delgado, que emergía lentamente de las sombras del sendero, inclinándose fuertemente en un bastón tallado que parecía más una carga que un apoyo. Heinrich Keller, dijo con una reverencia dolorida. Una vez desafié la gravedad, ahora desafío las escaleras. Había humor en su voz, pero también amargura. ¿Una lesión?, preguntó Poirot suavemente. Un error, respondió Keller. En mi oficio, un solo juicio erróneo. Chasqueó los dedos. Catástrofe. La palabra colgó en el aire como un hechizo. En ese momento, Eleanora Vale descendió con firmeza a la terraza inferior, su voz cortando el aire como el bastón de un director de orquesta. ¿Alguien ha visto a Timothy?, preguntó. Su tono era informal, pero sus ojos escaneaban como un halcón. Se le esperaba esta mañana. Su bote se retrasó, informó la señorita Arlen. Debería llegar en breve. Mientras tanto, los refrescos están en la terraza este. Mientras caminábamos, el sendero del jardín girando bajo la luz menguante, estudié más de cerca a nuestros compañeros. Sus sonrisas estaban pulidas, sus voces cultivadas, pero algo en sus interacciones me pareció ensayado, demasiado cronometrado, demasiado coreografiado. Bajo la cortesía superficial, había una red de viejas rivalidades y tensiones tácitas. Cada palabra era un desafío velado, cada gesto escondía más de lo que revelaba. La finca misma parecía escuchar, sus estatuas desgastadas y ventanas oscuras observando en silencio mientras el elenco se reunía. No se sentía como el comienzo de unas vacaciones, sino como el primer acto de algo mucho más peligroso, una ilusión al borde de la ruptura, una obra para la que nadie recordaba haber audicionado, y cuyo telón final ninguno de nosotros podría estar preparado para presenciar. Evitaban dirigirse directamente entre sí, como si incluso las palabras casuales pudieran inclinar el equilibrio de algún juego invisible. Keller, con el equilibrio alerta de un mago esperando el momento perfecto para la distracción, observaba a los demás de cerca, sus ojos afilados moviéndose de gesto en gesto con precisión inquietante. Lady Halberton, siempre radiante, flotaba entre grupos como una mariposa social, su encanto ensayado hasta la perfección, cada risa, cada mirada, calculada. Poirot, siempre observador, dijo poco, pero lo absorbía todo con esa cortesía penetrante, que hacía que la gente subestimara cuán profundamente estaban siendo examinados. Se inclinó hacia mí solo una vez, su voz baja pero urgente. Mon ami, ¿has notado? Cada uno de ellos describe su llegada de manera diferente. Los plazos no se alinean del todo. Antes de que pudiera responder, el momento se fracturó con la entrada explosiva de Timothy, que llegó como una tormenta humana, pasos enérgicos, agitando disculpas con estilo exagerado. Problemas mecánicos, dicen, anunció en voz alta, aunque sospecho sabotaje. Sí, de hecho, estrechó manos con entusiasmo casi violento. Forrest Ver, Timothy, Tim, para los amigos, y espero contarlos a ambos entre ellos antes de que se desarrolle nuestro pequeño drama. Pero a pesar de su alegría atronadora, lo vi en los demás, breves parpadeos de inquietud, miradas intercambiadas como mensajes codificados. Su presencia perturbaba algo enterrado desde hacía tiempo, viejos resentimientos, verdades ocultas. El sol descendía más, bañando a Villa Cespis en una luz dorada que no suavizaba nada. Aún no había señales de la misteriosa anfitriona, Madame Vestry. A medida que se encendían las antorchas y las sombras se hacían más audaces, una quietud asombrosa se asentó, como si ojos invisibles observaran desde detrás de las paredes. Éramos jugadores, sí, pero aún no estaba claro quién había escrito el guión.
La cena fue lujosa, cada plato una obra de arte, pero Madame Vestry permaneció notablemente ausente. La señorita Larch, de labios apretados y formales, nos informó que estaba indispuesta y que nos reuniría mañana. La ceja de Poiriot apenas se alzó, pero su silencio era en sí una alarma. La conversación fluyó. Eleanora Vale llenó el aire con historias teatrales. Víctor Lambert lanzó comentarios sarcásticos como cuchillos, y Timothy se rió con demasiada fuerza, con demasiada frecuencia, intentando ahogar una incomodidad invisible. Lady Halberton, sin perder el decoro, esparció su encanto generosamente, incluso hacia Poirot, quien respondió a sus coqueteos con el desapego cortés de un hombre analizando un enigma. Solo Keller permanecía sereno, distante, como si ya calculara 3 movimientos por delante. Dígame, señorita Larch, preguntó Poirot cuando llegó el postre, ¿cuál es la verdadera visión de Madame para este avivamiento teatral? Ella respondió con formalidad, las carteras individuales se distribuirían por la mañana, con instrucciones para cada invitado. ¿Un teatro privado? ¿Aquí? Pregunté. Forrest Ver intervino demasiado rápido, explicando que la villa había sido construida por un conde italiano obsesionado con el drama, completo con su propio teatro. Poirot sonrió débilmente. Interesante que sepa tanto sobre este lugar, Monsieur. Forrest Ver vaciló, solo un instante. Ah, bueno, la palabra circula en ciertos círculos, murmuró. Poirot no presionó, pero la tensión permaneció, tácita, afilada. Llegó la mañana, y aún no había anfitriona. En cambio, encontramos sobres sellados con cera en nuestras puertas. Los sirvientes los entregaron en un silencio misterioso, desapareciendo antes de que se pudieran hacer preguntas. La señorita Larch reapareció, su tono nítido, eficiente. Se le solicita en el teatro a las 11, después de revisar sus materiales. Mi sobre tenía solo una suave sugerencia para explorar la isla. Poirot, sin embargo, recibió una cartera pesada de cuero azul profundo. Cualquiera que fuese esta producción, ya había comenzado, y no sobre ningún escenario que pudiéramos ver. En la privacidad de su cámara, Poirot desplegó una envoltura gruesa y reveló su contenido, expedientes organizados de manera automática, no en la técnica del escenario o el estilo dramático, sino en las disecciones psicológicas de la historia, el temperamento y las reacciones de cada intérprete bajo tensión, escritas en una mano nítida, casi clínica. Curioso, mon ami, murmuró, inclinando una de las páginas hacia la luz de las velas. Estas no son notas artísticas, son instrucciones para un estratega, no un director. Una nota decía: observe cómo Margot Wilde desvía la confrontación, cambia su mirada a la izquierda o aprieta su postura cuando se duda. Todavía finge migrañas cuando se la desafía. Otra: monitorear a Alaric Brandt durante las escenas de injusticia percibida. Sus manos traicionan lo que su voz suprime. No se trataba de roles, se trataba de manipulación, de ver cómo cada persona se fracturaba bajo presión. Quizás Madame Virelli teme la interrupción, ofrecí débilmente. Quizás, se hizo eco Poirot, frunciendo el ceño, o tal vez ella no solo dirige el teatro, orquesta algo mucho más elaborado. Se puso de pie, el abrigo ya encendido. Ben Hastings, veamos este teatro fantasma. El teatro Phantom, como pronto llegó a sentirse, era un joyero tallado en secreto, asientos carmesí, tallas barrocas y cortinas de terciopelo, que parecían demasiado prístinas para lo raramente que supuestamente se habían utilizado. Aunque pequeño, tenía la gravedad de un antiguo espacio ritual. En el escenario, Alaric Brandt agarró un guión, con desdén. Esto no es un avivamiento, es tinta fresca. Estas líneas no fueron escritas para mis talentos, se burlan de ellos. O tal vez los exponen, murmuró Margot Wilde, con una sonrisa venenosa mientras hacía un monólogo.
toda confianza y control. Timothy Vance, siempre el mediador, aplaudió. Ahora, no derribemos el set antes de que comience la obra. Madame Virelli seguramente tiene una gran visión, si ella existe, dijo Lucien Griepes desde la primera fila, su bastón apoyado a su lado, su voz llena de cinismo tranquilo. Hemos sido convocados por cartas y servidos por personal silencioso. ¿Alguien ha visto a la mujer? Lucien, qué sugerencia tan horrible. Margot jadeó teatralmente. Griepes se encogió de hombros. Todo el mundo es un escenario, y tal vez somos simplemente el elenco involuntario. Un silencio barrió el teatro. Y la mía es alegórica, murmuró Brandt, volteando páginas, llena de espejos, máscaras, dobles, simbolismo sofocado en ambigüedad, disparates. Poirot dio un paso adelante, sus ojos escaneando al grupo, sorpresa ronca en el elenco. ¿Y el mío?, preguntó Wycombe, bastante sombrío. ¿Y el mío?, murmuró Griepes, contiene solo direcciones de escena, no diálogo. Parece que actúo en silencio. Poirot asintió lentamente. 5 historias, pero un teatro. El escenario no es para la unidad aquí, es para la disección. A pesar de su confusión, los ensayos continuaron, cada actor aislado por su guión a medida, sin estar seguro de si eran parte de un gran diseño, o víctimas de uno. ¿Hay una verdad?, preguntó Poirot suavemente, que uno prefiere dejar atrás la cortina. Esa noche, en la biblioteca llena de primeras ediciones y retratos que miraban demasiado tiempo, apareció la primera fractura, no en el rendimiento, sino en la verdad. Mientras el sol poniente derramaba oro fundido a través de las balaustradas de Villa Noirel, una quietud escalofriante descendió como un preludio a algo enterrado que se abría paso de regreso a la superficie. El aire de la tarde colgaba con algo tácito, un peso invisible que presionaba a los invitados reunidos en el comedor una vez opulento. Sus caras parpadeaban bajo la inquieta luz de las velas, que danzaban como susurros nerviosos en el techo dorado. Aunque su risa aún se escuchaba, había perdido su calidez, quebradiza, agrietada en los bordes, a medida que aparecían grietas sutiles en las máscaras que usaban. Todo se rompió por el comentario deliberadamente ofensivo de Forsyth sobre el asunto de París, una frase aparentemente arrojada a la conversación como una moneda en un pozo, pero que aterrizó con la fuerza de una piedra. Lambert se congeló, el tenedor a medio camino de su boca, el músculo de su mandíbula se sacudió, mientras su columna vertebral se ponía rígida con precisión militar. Deja que el pasado se pudra en su tumba, escupió, aunque el temblor en su voz traicionaba más que ira. 6 años no es el pasado, murmuró Forsyth, girando su bebida y negándose a romper el contacto visual, como si estuviera desafiando a los fantasmas a levantarse. El aire se volvió eléctrico, lleno de la amenaza de revelación, hasta que Keller, siempre el diplomático, intervino con restricción de terciopelo. Caballeros, dijo, su tono engañosamente suave, no olvidemos, 5 compartimos recuerdos que son más profundos que París. En ese momento, el tiempo en sí pareció contener la respiración. La mano de Val se apretó firmemente alrededor de su vaso, sus nudillos blanqueándose. Los ojos de Lambert se lanzaron a la chimenea, como si temiera que algo pudiera arrastrarse desde sus fauces de hollín. Lady Havland miró su pulsera, girando su cierre con elegancia frenética. Forsyth se movió en su silla, el brillo jovial en sus ojos ahora opaco. Más tarde esa noche, en la solemne tranquilidad de nuestras suites adyacentes, me volví hacia Poirot. Luces de Victoria, dije, el nombre saboreado, extraño y pesado. ¿Alguna vez has oído hablar de eso? Poirot no respondió de inmediato. Estaba abotonando sus puños con la misma atención deliberada que un cirujano podría dar al sellar una herida. No, dijo finalmente, pero mon ami, está claro que para ellos, no fue una actuación, fue un final. A la mañana siguiente, Villa Noire era irreconocible.
La tensión palpitaba detrás de cada pared pintada, mientras la señorita Hargrave, tan fría y precisa como un metrónomo, anunciaba que esa noche, la casa organizaría un escaparate teatral privado, un ensayo general sin guión, sin director, y sin escape. Los disfraces personalizados e inquietantemente precisos, llegarían a la habitación de cada huésped al mediodía. ¿Y Madame Virelli?, preguntó Poirot, sin alzar la voz, pero llamando la atención de todos modos. La expresión de la señorita Hargrave permaneció pétrea. Ella observará. La decisión final será solo suya. Lambert murmuró algo sobre sabotaje, cortando su brindis como si lo hubiera ofendido personalmente. Sin ensayo, es absurdo. Oh, Víctor, suspiró Lady Havland, una sonrisa hueca apenas tocando sus labios. Haces que la cobardía suene tan intelectual. No temo nada, espetó los ojos entrecerrados, menos aún tu dramatismo aficionado. Y sin embargo siempre preferías un guión muy escrito, respondió ella fríamente. Foresit rió, demasiado fuerte, tratando de aligerar el ánimo, pero sin lograr enmascarar la sombra en sus ojos. Guardo para la audiencia, queridos. A medida que el día se desvanecía, la villa se convirtió en un laberinto de susurros y ensayos secretos. Los tintineos mecánicos sonaban como un metrónomo que contaba hacia algo inminente. Poirot asintió ligeramente, pero sus ojos estaban en Lady Havland, que se paraba sola en el corredor, su reflejo deformado en el espejo antiguo. Había estrategia en su silencio. Esta villa no es teatro, es un escenario para algo mucho más peligroso. Y esta noche, la cortina no se eleva en una obra de teatro, sino en una verdad enterrada, arraigando su camino de regreso a la superficie. Al final de la tarde, una quietud opresiva se había asentado sobre Villa Nocturne. No la calma de la satisfacción, sino el silencio frágil de algo sin decir, como si la casa en sí estuviera conteniendo la respiración. Los intérpretes se habían retirado tras sus puertas, el leve susurro de la tela y el clic de espejos insinuaban sus preparativos para el espectáculo ilusorio de la noche, mientras abajo, el vestíbulo antes neutral sufría una transformación tan decadente que rozaba lo inquietante. Candelabros parpadeantes proyectaban sombras danzantes a lo largo de las paredes, como fantasmas susurrantes. Flautas de champán dorado relucían junto a bandejas de hors d'oeuvres tan prístinos que parecían conjurados, más que cocinados, y el aire vibraba con una especie de anticipación que no se sentía del todo teatral. Poirot y yo, convocados por tarjetas escritas a mano idénticas, cada una con un guión agudo y preciso que revelaba poco pero prometía mucho, nos presentamos en consecuencia, deslizando corbatas negras, no como participantes, sino como invitados en una función de la que ninguno de nosotros realmente entendía el propósito. Al descender la gran escalera, ahora pulida a brillo de espejo, la villa dejó de sentirse como un hogar, y se convirtió en un escenario, y bajo su fachada brillante pulsaba una corriente subterránea siniestra, como el recuerdo de algo siniestro. Nuestra enigmática anfitriona no escatima en gastos, murmuré, escaneando el entorno dorado. Los ojos de Poirot, reflexivos y distantes, se entrecerraron levemente. Mais oui, dijo, pero tal extravagancia nunca es sin expectativa. ¿Cuál, mon ami, es el precio del entretenimiento de esta noche? Poco a poco, los invitados comenzaron a aparecer. La señorita Hargrave, siempre el retrato del control, se paró cerca de la entrada como un centinela de mármol, flanqueada por el personal superior, cuyas sonrisas rígidas apenas ocultaban el parpadeo de ansiedad en sus ojos. Pero de Madame Vestalis, la maestra de títeres detrás de esta aventura teatral, no había rastro alguno. A las 8 en punto, la voz de la señorita Larch, clara, fría e inquebrantable, resonó en la sala. La función comienza en 15 minutos. Monsieur Poirot,
Su presencia es requerida detrás del escenario. Seguimos tras las cortinas pesadas hacia el caos detrás de la ilusión, el escenario de respaldo, donde los disfraces susurraban secretos y las máscaras de maquillaje ocultaban más que rostros. Eleanor Wallis brillaba en un vestido en cascada que absorbía la luz. Parecía menos una mujer y más un espectro de otro tiempo. Keller, preciso y silencioso, ajustaba una media máscara sobre su rostro con la calma de un cirujano. Lady Havisham, vestida de lentejuelas que captaban cada destello callejero, giraba nerviosamente, mientras Forsyth, cubierto con una capa teatral, pavoneaba con la energía de un maestro de ceremonias que apenas ocultaba su temor. ¿Dónde está Leonhardt?, preguntó Poirot, escaneando el frenesí con la mirada de un detective. Todavía perfeccionando su reflejo, respondió Forsyth secamente. No aparecerá hasta que su drama lo haga. Alguien debe sacarlo. La cortina está en 10. Lo recuperaré, dijo Poirot suavemente, con los ojos brillantes. Ben Hastings. Nos abrimos paso por un corredor estrecho, cargado con el aroma del polvo y el tiempo. Los pisos de madera gemían bajo nuestros pies como si se opusieran a nuestra presencia. Al final nos enfrentamos a una puerta con una estrella de papel pegada, Leonhardt garabateado en grandes letras en bucle. Poirot llamó Monsieur. Es casi la hora. Silencio. Golpeó de nuevo esta vez con más firmeza. Ninguna respuesta. Probó el pomo. Se giró fácilmente. La puerta se abrió, y con la tenue luz vimos lo que quedaba del hombre. Leonhardt se había desplomado hacia adelante contra la tocador, los brazos extendidos, su elaborado disfraz bordado hundido sin vida. Pero fue la máscara, un accesorio teatral grave y demoníaco fusionado grotescamente con su rostro, lo que congeló el aliento en mi garganta. Su sonrisa torcida nos burló desde las sombras, el reflejo de algo antiguo, malévolo y risueño. Poirot se acercó, deslizando 2 dedos sobre la muñeca de Leonhardt con delicadeza, antes de girarse y darme un lento y grave asentimiento. Se ha ido mon ami, susurró. Quédate aquí, no dejes que nadie entre. Alertaré a la señorita Larch. Pero cuando se giró, un grito destrozó el silencio, un grito crudo y primitivo que resonó como vidrio quebrado a través del pasillo. Eleanor Wallis apareció en la puerta, con los ojos muy abiertos y las manos temblando en sus labios. Víctor, por Dios no. En segundos el pasillo se llenó de cuerpos. Lady Havisham casi se desplomó, su rostro blanco como encaje, atrapada por Forsyth, quien por una vez había perdido su bravuconería performativa. Keller permaneció inmóvil, sus ojos escaneando la habitación no con dolor, sino con un desapego clínico, como si ya armara el rompecabezas. No toquen nada, ladró Poirot, su voz cortando el pánico. Hastings, cierre la puerta. Señorita Larch, llame a las autoridades. Ahora, la señorita Larch, cuyo exterior helado se agrietó sin romperse, abrió la boca y luego vaciló. La tormenta dijo en voz baja, y entonces la escuchamos, un gruñido rodante que alguna vez pasó por trueno teatral, ahora se revelaba como la verdadera voz del Mediterráneo, aullando por los pasillos como un coro de fantasmas, la lluvia azotando la antigua piedra con una furia que prometía aislamiento. Estábamos atrapados, el teatro ahora era nuestra prisión, la audiencia no dispuesta, y los jugadores sin escapatoria. La función de la noche ya no era una obra, sino un lento desentrañamiento de secretos y asesinatos. El viento aulló como un grito arrancado de las páginas de una tragedia olvidada, su voz resonando en los antiguos pasillos de Villa Nocturne, golpeando las paredes de piedra como si intentara advertirnos de una fatalidad ya en marcha. La voz seca y crujiente de la señorita Larch cortó el tenso silencio como el acorde final de un requiem. Ningún bote vendrá en esta tormenta. Hasta la mañana, estamos completamente aislados. No había pánico en su tono, solo una fría determinación que se asentó como helada en cada rostro. Entonces Keller,
Con un acento extrañamente desagradable, se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo, entonces eso significa, estamos atrapados aquí, con el asesino. El peso de esas palabras cayó sobre nosotros como una sombra, repentina y sofocante. La muerte ya no era una posibilidad distante, estaba presente, respirando el mismo aire que nosotros. En ese momento, noté que Poirot se agachó junto al cuerpo sin vida de Lambert, examinando cuidadosamente la mano pálida que apretaba algo pequeño, desgarrado, un secreto esperando ser desentrañado. Sin mover el cadáver, recogió suavemente el trozo de papel empapado, lo miró brevemente y luego, sin decir palabra, lo deslizó en el bolsillo de su abrigo. Su rostro permaneció tranquilo y legible, la misma quietud precisa y desconcertante que hacía girar la mente de todos los demás con sospecha. Cualquier juego de escenario había terminado aquella noche, algo real había tomado su lugar. Miré alrededor de la habitación, los rostros palidecieron, los ojos se llenaron de miedo, y en algunos mucho más inquietantemente una tranquila contemplación, como si alguien hubiera esperado esto. Fue entonces cuando me di cuenta, Madame Vestalis había orquestado un drama esta noche, pero no fue una actuación, era su propio misterio de asesinato, y nosotros éramos los jugadores. Los minutos posteriores a la muerte de Lambert fueron extraños, de ensueño, sin sentido del tiempo, sin luz clara, solo una niebla fría de confusión. Poirot se hizo cargo, silencioso pero firmemente, instruyendo que el cuerpo permaneciera intacto, cerró el vestuario y se embolsó la llave, luego nos reunió a todos en la biblioteca. Ahora comienza la presentación, dijo. La biblioteca llena de libros envejecidos y sillas de cuero suave, generalmente daba una falsa sensación de calma, pero no esta noche. Afuera, la tormenta gritaba contra las paredes como un alma en tormento. En el interior algunos agarraban sus vasos de whisky con manos temblorosas, otros se quedaban congelados, y algunos animales enjaulados. La mano de Foreseite se sacudía mientras bebía. Lady Habland se sentaba rígida, escasa, mientras Keller permanecía cerca del fuego, su pie herido apoyado, enfrentado a un libro sellado. Eleanor Wallis se movía por la habitación con una elegancia aguda, como un depredador en una jaula demasiado pequeña, deteniéndose de vez en cuando para beber agua, pero cada vez que alguien ofrecía su comodidad, sus ojos estallaban con una ira tranquila. Poirot se acercó al fuego y habló claramente. Comencemos con los hechos. Lambert fue encontrado muerto alrededor de las 7:50 Valencia. Su traje en el escenario. Sí lo vi, interrumpió Foreseite. Estilo del siglo XVIII, leno, como el de Eleanor pero más extravagante. Poirot preguntó, ¿y la máscara? Era parte del disfraz. Una pausa profunda y helada. No, respondió Keller al fin. Eso fue diferente. Los otros quedaron detrás del escenario sobre la mesa, pero esa máscara de demonio era de mi colección personal, japonés, sin teatro. La guardaba en mi sala de trabajo, no para esta noche. La ceja de Poirot se frunció ligeramente. Estamos diciendo que esto fue un asesinato. La voz de Lady Habland vaciló. La respuesta de Poirot fue firme pero gentil. Hay otras señales. Esto no fue un accidente. Estaba estrangulado, dijo Eleanor sin rodeos. Poirot le dio una mirada larga, pero no la contradijo. ¿Quién es Madame Vestalis realmente? ¿Y por qué nos trajo a cada uno de nosotros aquí? La cara de la señorita Larch simplemente fue un recuerdo. Afuera, la tormenta se intensificó, el viento aullando como un espectro triste alrededor de la villa anciana, pero en el interior, la tensión se había convertido en algo mucho más sofocante, algo que se presionaba contra las paredes y arañaba cada aliento. La mirada de Poirot no flaqueó cuando la dirigió hacia la señorita Larch, y habló con la autoridad tranquila de un hombre que ya había comenzado a reunir verdades como piezas de rompecabezas. No pido traición, mademoiselle, dijo suavemente, solo iluminación.
Un hombre ha sido asesinado y estamos a la deriva en las sombras. ¿Quién nos trajo aquí? ¿Y por qué razón? La señorita Larch sostuvo sus ojos, su compostura se tensó visiblemente mientras respondía, no puedo revelar la identidad o los motivos de mi empleador Monsieur Poirot, estoy obligada por la confianza, pero le aseguro esta reunión fue orquestada únicamente para un renacimiento teatral. Poirot se inclinó hacia adelante, el parpadeo de algo más profundo en sus ojos. ¿Un renacimiento de qué, exactamente? Un silencio cayó, pesado de implicación, grueso con la memoria. Luego fue Foreseite, cuyo encanto bullicioso de repente se atenuó, quien lo rompió. Luces de Victoria, murmuró. Una revista en tiempos de guerra, de 1917, destinada a impulsar la moral para los soldados y los latinos del gobierno. Nosotros 5 fuimos su elenco principal. La voz de Lady Habland, generalmente equilibrada y dominante, se deslizó en algo quebradizo y amargo. Estaba destinada a marcar mi gran emergencia, en cambio, se convirtió en un desastre que la historia olvidó, y solo recordamos, aquellos que sobrevivimos. El tono de Poirot se profundizó, afilado. Un desastre, por favor, explica. Keller, siempre el diplomático, eligió sus palabras cuidadosamente. La actuación final nunca concluyó, hubo un incidente, una muerte, intervino Eleanor Wallis, su tono despojado de emoción, como si el recuerdo hubiera sido fosilizado desde hace mucho tiempo. Clara de Vere, 19 años, fiera, hermosa, implacablemente ambiciosa, sus ojos fríos y calculadores, se mudaron a Lady Habland con precisión quirúrgica, y Poirot no se perdió la forma en que Habland retrocedió, muy ligeramente, como si estuviera picada por una verdad oculta. Preguntó. Otra pausa, otro aliento sostenido por todos. Fue declarado un accidente, dijo Foreseite finalmente. Una parte del set se derrumbó a mitad de la función. Ella estaba debajo de él. Murió al instante. Keller agregó, bajando la voz, pero hubo rumores de sabotaje, de motivos ocultos detrás de las sonrisas del escenario. Incluso hubo una investigación, breve e inconclusa. Luego la guerra siguió adelante, y también el mundo. Poirot asintió lentamente, y los 5 nunca se reunieron. Nos desviamos, dijo Lady Habland. Nuevas carreras, nuevos círculos, cruces ocasionales, pero nunca los 5, no hasta esta invitación. Poirot alcanzó su abrigo y reveló el fragmento que había tomado de la mano de Lambear, un pedazo de lo que parecía un programa de teatro. Lo colocó sobre la mesa, sus bordes deshilachados susurraban polvo y tiempo. La tinta descolorida reveló solo unos pocos nombres: Clara de Vere, Victor Lamb, Eleanor. Esto es de la producción original de Luces de Victoria, murmuró Eleanor, un escalofrío que se arrastraba en su voz. ¿De dónde lo conseguiste? De Lambear, dijo Poirot en voz baja. Lo sostenía cuando murió. Parece que estaba recordando. ¿Pero por qué? Foreseite espetó, pánico en su voz mientras se tocaba la ceja deslizada. ¿Por qué volver a visitar una tragedia enterrada durante décadas? La voz de Poirot era baja pero resuelta. Esa, monsieur, es precisamente la pregunta que debemos responder. Se giró bruscamente para mirar a Larch. Debo insistir en ver a Madame Vestalis. El tiempo de discreción ha pasado. La justicia exige transparencia. Por primera vez, la elegante máscara de la señorita Larch se rompió. Un destello de incertidumbre real que se dibujó en su rostro. Eso puede no ser posible, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Porque ella no existe. Keller ofreció un giro sardónico de sus labios. Ella existe, dijo la señorita Larch con firmeza. Pero su presencia es difícil de explicar. Cualquier aclaración que pudiera haber ofrecido se ahogó por un grito repentino afilado, agudo y crudo, proveniente de algún lugar arriba. Todos nos congelamos. Por un latido, el mundo se detuvo. Luego el caos estalló cuando las sillas se raspaban y los pies tronaban hacia la gran escalera. Una criada, pálida como la nieve y temblando violentamente,
Apuntó con una mano temblorosa hacia el pórtico de iluminación, una pasarela estrecha y suspendida en el segundo piso que se usa para ajustar las elaboradas luces del escenario. Madame Vallis, jadeó. Ella subió allí. Creo que algo ha sucedido. Poirot se movió con una urgencia sorprendente, pasando por la criada y desapareciendo en las sombras más allá de la puerta. Seguí, respirando corto, corazón latiendo con fuerza. Salimos al frío balcón de hierro en lo alto del teatro, donde las sombras se agruparon como tinta derramada, y allí, arrugado contra la barandilla en una expansión retorcida yacía Eleanora Valli. Su vestido azul de pavo real brillaba débilmente debajo de las luces parpadeantes, un extraño contraste con la quietud de sus extremidades y la mirada sin vida fijada hacia el techo abovedado, como si una culpa antigua y no resuelta finalmente hubiera surgido del pasado y exigiera su venganza largamente dañada. Las luces de emergencia chocaban por encima, como focos del escenario que se desvanecían, lanzando espeluznantes sombras rotas a través del gran teatro, que alguna vez se había hecho eco de música y risas pero que ahora yacía en un silencio aturdido. En el centro del piso, su cuerpo se retorcía en un cuadro repugnante, era Eleanora Valli, su presencia aún comandando a pesar del frío agarre de la muerte. Los pliegues de satén de su icónico vestido, fácilmente reconocible incluso en el tenue brillo, ahora estaban arrugados y rayados con polvo y sangre, un contraste trágico con la elegancia que una vez exudó. Poirot se arrodilló a su lado con rápida precisión, sus dedos enguantados sondeando suavemente por signos de vida, pero lo vi en sus ojos antes de que él hablara un sombrío final, un reconocimiento tácito de que el telón había caído para la gran soprano. Sus extremidades se extendían en ángulo antinatural, como una marioneta cuyas cuerdas habían sido cortadas violentamente a mitad de baile, su cara una vez expresiva congelada en un grito silencioso que parecía resonar a través del aire frío. Mon Dieu, susurró Poirot, mirando los restos colgantes de la cuerda deshilachada por encima del balcón, el lugar desde el que se había precipitado hasta la muerte. La línea había sido cortada limpiamente, sin duda no por accidente, fue deliberado, frío, calculado, un segundo acto, escrito en sangre, dijo, con voz baja pero resuelta. Detrás de nosotros, la voz de Lady Hamlin se rompió en histeria, sus gritos se elevaron como un crescendo. Víctor I, ahora Eleanora. Estamos siendo elegidos como personajes en una obra de teatro maldita. Los sirvientes se apresuraron a estabilizarla, sus caras pálidas apenas ocultaban el pánico que se filtraba en cada rincón de la villa. Me volví hacia Poirot, y en su ceja fruncida leí más que preocupación vi la realización. Se estaba formando un patrón, una narración que se juntaba con cada cadáver, cada pista. 2 asesinatos, Hastings, murmuró, ambos escondidos como parte de alguna producción retorcida, y ambos vinculados a un pasado enterrado del que no se atreven a hablar. Recordé los susurros sobre Eleanora de antes, de Clara Devereux, la hermosa y ambiciosa actriz joven que había muerto misteriosamente durante la actuación de Victory Lights hace décadas, etiquetado como un trágico accidente, sí, pero a la luz del horror de esta noche, se sintió más como la escena de apertura en un misterio olvidado hace mucho tiempo, que alcanzaba su clímax. ¿Qué secretos habían ocultado esa actuación? ¿Qué culpa se había quedado en las sombras del escenario durante todos estos años, que ahora se alzaba silenciosamente? La mañana llegó envuelta en una belleza engañosa, el cielo sobre la isla de Orquídea pintado con suaves azules y oro, la tormenta violenta de la noche anterior reemplazada por tranquilas aguas mediterráneas que brillaban como si nada oscuro hubiera pasado por este lugar, pero dentro de las paredes de Villa Cespis, la serenidad era una mentira. 2 vidas habían sido apagadas en cuestión de horas, y un elenco de artistas que alguna vez fueron vibrantes y llenos de talento teatral ahora se sentaba con miedo. En el desayuno,
La señorita Larch entregó la noticia con una eficiencia tranquila. Se había enviado un bote para el continente, pero el mar permanecía demasiado entrecortado para un rescate inmediato. La ayuda no llegaría antes de la tarde. Entonces, dijo Poirot de manera uniforme, aceptando una taza de porcelana con chocolate caliente sin temblar, no tenemos más remedio que proceder. Sospecho que el asesino no está inactivo. Alrededor de la mesa del desayuno, una quietud tensa colgaba gruesa en el aire. Lady Hablin, su comportamiento juguetón disuelto, parecía décadas mayor, sus ojos parpadeaban hacia cada sonido, como si esperara que la muerte pasara por la puerta. La previsión, una vez el corazón jovial del conjunto miraba su plato, su exuberancia habitual reemplazada por una quietud tranquila y embrujada. Solo Keller conservaba su habitual quietud, comiendo con precisión mecánica, su rostro una máscara ilegible. El silencio se rompió cuando la señorita Larch aclaró la garganta. Madame Vestris me ha ordenado que le asista, Monsieur Poirot, en la manera necesaria. Poirot arqueó una ceja con leve diversión. Ah, entonces la infame Madame Vestris revela su presencia por fin, aunque todavía velada. Podríamos esperar una introducción personal. La expresión de la señorita Larch se apretó. Madame se arrepiente. Su salud no permite el contacto personal en este momento, pero estoy autorizada a otorgarle acceso a todas las áreas de la finca. Poirot asintió lentamente. Entonces, si fuera tan amable, llévenos al teatro. Deseo volver a ver ambas escenas, esta vez, bañadas a la luz del día. El teatro, despojado de su glamour nocturno, se sintió expuesto al sol de la mañana. Ya no era un dominio encantado de ilusión y rendimiento, era simplemente un caparazón vacío, redacción, eco y sombra. El vestuario de Lambaime permanecía cerrado, un centinela silencioso de los secretos aún por descubrir. El balcón donde Eleanor había perecido ahora estaba acordonado con un trozo de cuerda de terciopelo rojo descolorido, reutilizado del vestíbulo. Poirot se movió con pasos deliberados, escaneando cada esquina con mirada afilada. El guión de la señorita Lambaire, dijo de repente, me gustaría examinarlo. La señorita Larch asintió y nos llevó a una sala de almacenamiento detrás del escenario. En el interior, los estantes etiquetaban meticulosamente los materiales para cada actor. Poirot encontró la cartera de Lambaire y la abrió cuidadosamente. Su frente se frunció cuando llegó a una sección marcada con anotaciones extrañas. «Très intéressant», murmuró, tocando el margen. «Esto es más que un guión. Es una confesión disfrazada. Notas personales, señales secretas. Hay algo oculto dentro de estas líneas». Levantó la vista y el brillo en su ojo se había afilado en certeza. Esto nunca fue solo una obra de teatro, Hastings. Fue un espejo sostenido hacia el pasado, un pasado empapado de culpa, silencio y venganza. Y ahora, uno por uno, los que estuvieron en el centro de atención se ven obligados a enfrentar las sombras detrás de la cortina. La tenue luz de la mañana se filtró a través de los paneles agrietados del corredor lateral del teatro, lanzando listones pálidos a través del piso polvoriento. Mientras Poirot hojeaba cuidadosamente las páginas con orejas de perro de un guión de actuación que se sentía menos como una obra de teatro, y más como una confesión premeditada. «Observe, Hastings», murmuró, sosteniendo una página grabada con direcciones de escenario tan precisas que se sintieron como un eco de la muerte en sí misma. Una escena describía a un personaje enmascarado que enfrentaba a otro con una verdad oculta de hace mucho tiempo, culminando en la figura expuesta colapsando al piso en shock. «Más bien recuerda el fin de Lambert, ¿no es así?», susurré, un escalofrío frío arrastrándose por mi columna vertebral. Poirot asintió solemnemente, luego giró a otra página. Una descripción escalofriante de un personaje que se desplomaba desde una altura, las extremidades extendidas como si las cuerdas hubieran sido cortadas a mitad de la postura. Como una marioneta,
dijo suavemente, como Eleanor Valley. Mientras yo estaba congelado, se movió rápidamente, alcanzando las carteras de actores restantes Kellers, Lady Haviland y La Previsión, cada una conteniendo escenas misteriosamente similares a los desastres en el escenario pasados o tragedias personales que habían escapado por poco. Aunque ninguno mencionó las luces de la Victoria directamente, el aire a nuestro alrededor se espesó con implicación. No es un imitador, susurró Poirot, sino un dramaturgo, uno con una venganza, reescribiendo el pasado, asegurando las carteras en el caso bloqueado. Me indicó que lo siguiera. Es hora de que veamos la habitación que encontraste, mon ami. Anteriormente, me había topado con una puerta oculta detrás de las cortinas de terciopelo del Green Room, un panel viejo que se deslizó a un lado con un gemido reacio, revelando una cámara olvidada que nadie había entrado en años. En el interior, el aire estaba rancio, pero lleno de memoria. Las paredes enlucidas con fallas de juego y recortes amarillentos contaban una historia silenciosa. Los marcos de fotos empañados capturaron sonrisas hace mucho tiempo que se convirtieron en fantasmas. Una pared en particular llamó nuestra atención, un santuario a las luces de la Victoria, centrado entre las reseñas y los titulares de granos sobre una tragedia freak. Fue una foto de reparto de los artistas originales, cada uno décadas más joven. En el borde del marco se encontraba una belleza inquietante de cabello dorado, ojos lejanos, un poco aparte de los demás, como si el destino ya la hubiera elegido para el aislamiento. Mademoiselle Clara Derot, dijo Poirot en voz baja, la estrella perdida. Los artículos periodísticos detallaron su muerte impactante. Cayó debajo de un paisaje colapsante durante el clímax de la actuación, el incidente desestimado como un accidente de guerra causado por materiales pobres, y se apresuró a la escena. Pero, además de la historia oficial, había menos recortes, sabrosos susurros de envidia, celos y sabotaje. Antes de que pudiéramos considerarlos más, una conmoción se hizo eco por el pasillo. Regresamos al teatro para encontrar a Keller confrontando a Lady Haviland y La Previsión con una furia que destrozó su equilibrio habitual. ¿Lo sabías?, gritó, su acento engrosado de emoción. Viniste aquí no por nostalgia, sino por silencio, para mantener el pasado enterrado. La Previsión tartamudeó negaciones, pero Keller arrojó un paquete de papeles a sus pies. Encontré esto en la casa de Lambert. Estaba escribiendo una nueva obra, pero no fue ficción, fue un cálculo. Poirot intervino con calma, guiándolos hacia la biblioteca. Hablemos claramente, parece que Monsieur Lambert no fue el único con un guión, pero puede haber sido el único no sancionado por nuestra esquiva Madame Vestry. Los otros siguieron en silencio, pero lo vi entonces: el miedo, la culpa y algo más oscuro todavía. La biblioteca, una vez elegante, con sus imponentes estanterías cubiertas de sombra y el aroma persistente del pergamino y el cuero envejecido, se había transformado nuevamente en algo mucho más oscuro, una cámara de cálculo, un lugar donde las verdades llegaron a morir. El fuego crujió bajo en el hogar, lanzando siluetas parpadeantes a través de las solemnes caras reunidas alrededor de la gran mesa de roble. Marcus Eldred, su expresión tallada en granito, sentó un manuscrito manchado de la intemperie con peso deliberado. Su título, Susurros de traición, garabateado en un guión apresurado, casi en pánico, parecía sangrar la acusación. Gire a la actuación 3, dijo, su voz una espada de hielo, la escena en la que muere Elira Barn. Leclerc, siempre preciso, pasó las páginas, sus dedos temblando ligeramente a pesar de sí mismo. El silencio era opresivo, cargado de corriente invisible. Cuando finalmente habló, no era solo revelación, era una acusación. Esto no es ficción. La muerte de Elira no fue un paso en falso. Según esto descubrió algo, una operación encubierta anidada dentro de los diseños y señales de Ecos de Empire,
Un sistema de mensajes utilizado para pasar secretos estatales bajo la nariz de la audiencia. Encontró la verdad, y por eso fue silenciada. Un jadeo agudo atravesó la quietud. La mano joya de Lady Derbyne agarró su corsé como si intentara aguantar la respiración dentro de ella. Canciller Blythe, con cuentas de sudor floreciendo en su cara sonrojada, escalonó un paso, la ilusión de compostura que se drenaba de él. Mentiras, se ahogó, aunque su voz se estremeció como una bombilla que falla. Infundado, Lamont lo sabía, presionó el dread, los ojos se estrechaban, planeó exponerlo, exprimirlo, y pagó el precio. Y Sylvia, ella aprendió demasiado, o ayudó a organizar el asesinato de Elira. La voz de Leclerc era baja, casi reverente. Esto no es una ola de asesinatos ordinarios, esto es una venganza como actuación. Nuestro asesino es un dramaturgo de la muerte, recortando escenas del pasado con precisión macabra. Justo entonces, las puertas se abrieron, y la señorita Calloway entró con la gracia de un fantasma. Equilibrada en sus manos enguantadas había una bandeja plateada sobre la cual descansaba un solo vaso cordial delicado. Su tónico señor Eldred, murmuró, lo aceptó con un asentimiento y lo drenó de una sola vez, nunca rompiendo el contacto visual con el manuscrito. Pero en unos momentos, su cuerpo lo traicionó. Un sonido agudo y gutural escapó de su garganta cuando sus manos arañaban el aire. Su rostro se contorsionó, retorcido de agonía cruda. La medicina, jadeó a medio levantamiento antes de chocar como una marioneta con sus cuerdas cortadas. Las extremidades se espasmaron a través de la alfombra. Leclerc cayó de rodillas, pero incluso él sabía que era inútil. El aroma era débil, pero inconfundible. Cianuro, confirmó sombríamente, la tercera víctima. El patrón se mantiene 3 abajo, y ahora solo quedan 2. A medida que el cuerpo de Eldred se llevaba a cabo, sin vida y rígido como cera, Lady Derbyne y el canciller Blythe compartían una mirada de conmoción, sino de reconocimiento, 2 almas que entendían, en ese momento de amarga claridad, que alguien estaba dragando por sus pecados más oscuros y tallando la retribución en el guión de sus vidas. Villa Caligo se había convertido en un mausoleo con cortinas de terciopelo. Mientras el sol se sumergía debajo de los acantilados irregulares que rodeaban la finca, los invitados sobrevivientes se convirtieron en fantasmas por derecho propio, moviéndose en pasos silenciosos por los pasillos tenues, estremeciéndose en cada crujido y borrador. Lady Derbyne ahora mantenía un abridor de cartas de plata escondido debajo de su chal. Blythe ni siquiera visitaría el baño sin un lacayo a cuestas. Y sin embargo, en medio de todo este miedo, Leclerc prosperaba. Lo vi con fascinación mientras peinaba a través de programas de teatro de edad avanzada, planos de producción y sábanas de señal descoloridas, garabateando notas crípticas en un pequeño cuaderno negro que nunca dejaba su bolsillo. El recipiente de rescate informó una falla del motor, me dijo mientras nos sentábamos en la biblioteca una vez más, sombras bailando a lo largo de las paredes. No nos alcanzará hasta mañana. Tiempo curioso, ¿no dirías? ¿Crees que fue sabotaje? Pregunté. Todo lo demás ha sido orquestado con tanta precisión, asintió lentamente. Cada asesinato refleja una muerte de Echoes of Empire. Cada víctima estuvo involucrada en esa producción maldita. Cada escena requiere una familiaridad íntima con esta villa, sus puertas, sus venenos, su historia. Esto no es coincidencia, es coreografía. Mi estómago se volvió. ¿Sospechas, Madame Virelli? Una luz extraña provocó en su ojo. La patrocinadora desaparecida. Ella financió la producción, pero nadie recuerda haberla visto detrás del escenario. Ella es una fantasma, o la mano que guía la soga. Pero antes de desenmascarar al fantasma, debemos volver a visitar a alguien que hemos pasado por alto. Se puso de pie, su tono ahora Flinty Fire. Ella es más que una sirviente. Ella es una mensajera, un testigo.
quizás incluso un conspirador. Esta ya no es una investigación de asesinato, amigo mío, es el desentrañamiento de una gran ilusión, y el acto final está a punto de comenzar. En la pequeña oficina con poca luz, justo al lado del vasto hall de entrada, el aire estaba lleno del aroma del papel envejecido y un silencio tan pesado que parecía amortiguar incluso los recientes ecos de asesinato. Sin embargo, la señorita Larch, la secretaria, se sentaba serenamente en su escritorio, clasificando cartas y notas oficiales con una precisión que se sentía casi desconcertante, como si 3 muertes espantosas fueran meros problemas administrativos en su mundo estrictamente compartimentado. Sus dedos se movían con una certeza rítmica, como si ninguna tragedia pudiera interrumpir su orden interior, pero la entrada de Poirot fracturó esa tranquilidad con la fuerza de la revelación. Se han reclamado 3 vidas bajo este techo, declaró sin preámbulo, su voz baja pero cortada como una cuchilla finamente perfeccionada. La ilusión de la nostalgia se ha derrumbado. Ha llegado el momento de que caiga el telón del engaño. No más desviaciones vagas. Mademoiselle, ¿quién es su empleador de verdad? La señorita Larch no se estremeció, pero la calma deliberada de sus manos fue suficiente para traicionar un temblor sutil debajo de su exterior rígido. Como he explicado, dijo con calma, no estoy en libertad. ¿Libertad? Espetó Poirot, la palabra acusada de furia fría. Es exactamente lo que puede perder si continúa ocultando información en una investigación de triple asesinato. El aire en la habitación se congeló mientras la amenaza se asentaba, no fuerte, pero sísmica en su peso. Por un momento, ella lo miró, la máscara helada en su rostro se agrietó ligeramente en las esquinas de sus labios. Luego lenta y deliberadamente, colocó su bolígrafo como si estuviera acostando un arma. Madame Vestris, dijo en una voz apretada con la verdad cautelosa, no es lo que ella dice ser. El nombre es prestado de una oscura figura teatral del siglo XIX. Su verdadera identidad está velada incluso de las más cercanas a ella. Estoy obligada por un acuerdo mucho más fuerte que el empleo. Poirot se inclinó, con los ojos entrecerrados, su tono más suave ahora, pero con acero. Entonces al menos dime por qué nos ha dibujado a todos aquí bajo este velo de reminiscencia. La señorita Larch dudó, luego liberó un aliento que claramente había estado construyendo durante años. Ella busca justicia, dijo, las palabras cayendo como piedras. Justicia por un error enterrado bajo el deslumbramiento deslumbrante de las luces de Victoria. Una traición que estaba escondida debajo de los trajes, el humo escénico y los aplausos falsos. Durante más de 2 décadas, ha esperado, mirando, planificando. Justicia, se hizo eco Poirot, o la venganza. Esa pregunta permaneció como un eco distante en un teatro cerrado durante mucho tiempo. La voz de la señorita Larch era baja pero firme cuando respondió, siempre hay una diferencia. Por primera vez, su máscara perfecta se deslizó, solo brevemente, como la emoción tembló en su voz, y vi el costo de los años que pasó manteniendo los secretos de otra persona grabados en su rostro. Creí que el plan se limitaba a la exposición a la revelación, nada más. Estas muertes, hizo un gesto débilmente hacia el caos fuera de la puerta, nunca tuvieron la intención de suceder, al menos no que yo sepa. Poirot inclinó su cabeza, y sin embargo no te sorprende. Ella lo miró sin estremecerse. En mi tiempo detrás de las cortinas de teatro, he visto la ambición, los celos y la desesperación tejer más trampas que cualquier cuerda. Temperamentos teatrales, Monsieur Poirot, a menudo tienen finales mortales. Con eso, regresó a sus documentos, la conversación claramente terminaba al menos desde su lado. Cuando salimos al corredor, la frente de Poirot estaba profundamente fruncida. Ella oculta más de lo que revela, mon ami, murmuró, pero lo que ella dijo, esta búsqueda de justicia es real, y confirma que nuestro misterioso anfitrión no está simplemente reviviendo el pasado, ella lo está vengando.
encontramos a la previsión de Lady Havland y Messior en el conservatorio, una tumba de vidrio empapada a la luz de la luna y ahogada con el aroma de las orquídeas exóticas por las cuales se nombró la finca. Se sentaban como estatuas, frágiles, embrujadas. Las manos de Forsyth se sacudían tan mal que el brandy se desbordaba del vaso, mientras que Lady Havland miraba el vacío con ojos vidriosos como si de alguna manera pudiera absolver sus pecados. Poirot no midió sus palabras. El rendimiento ha terminado, dijo con firmeza. La muerte de Clara Darrow en 1917 no fue un trágico accidente. Fue asesinada, silenciada, y creo que ambos saben por qué. Havland parpadeó rápidamente, la delicada máscara de la calma aristocrática agrietada como porcelana frágil. Nunca tuvo la intención de llegar tan lejos, se ahogó. Ella descubrió algo peligroso. Daisy, no, susurró Forsyth, pero ella lo rechazó, la presa finalmente rota. Ella se enteró del propósito real de las luces de la Victoria. No era solo entretenimiento, era una cobertura, una fachada para mensajes, para secretos pasados a la vista, disfraces, líneas, señales de luz, todo tenía sentido. Pensamos que estábamos ayudando, creíamos en la causa, pero Víctor tenía otros planes, provocó Poirot. La previsión dejó escapar una risa lenta y amarga. Víctor nos usó a todos, alimentó a los británicos lo que necesitaban, pero al mismo tiempo, vendió restos al enemigo. Doble traición con fines de lucro por el poder. Clara se enteró, iba a ir a las autoridades, y luego, ella desapareció en el fuego. Lady Havland agarró el borde de su silla como si fuera lo único que le impidiera colapsar por completo. Y ahora, susurró, alguien se asegura de que ninguno de nosotros hable, nunca más. Poirot asintió solemnemente. Entonces no somos simplemente testigos del pasado, señora. Somos actores en su escena final empapada de sangre, y me temo, el último telón aún no ha caído. Las luces de la etapa parpadearon cuando el pasado se abrió paso en el presente, las sombras susurraron secretos durante mucho tiempo enterrados. En un momento de revelación mortal, el diario codificado de Clara había surgido de las cenizas del engaño, descubierto por los alemanes y expuesto pocos días antes de la actuación final de guerra de la compañía. Confrontado y acorralado, Lambert, desesperado por proteger tanto su identidad fabricada como la operación de inteligencia, orquestó su muerte en un silencio escalofriante. Pero, como Poirot sondeó más profundo, no era una traición solitaria, era una sinfonía de complicidad. La voz de Lady Havland, frágil como el vidrio agrietado, rompió el silencio. Todos jugamos nuestro papel. Víctor, con una convicción venenosa, calificó a Clara de agente doble, advirtiendo que los destruiría a todos. Eleanor, las manos una vez elegantes en el escenario, alteró el set con sutil precisión, manejándolo por desgracia. Heinrich, maestro de la ilusión, conjuró una distracción bien intermitente, una bocanada de humo para cubrir lo real. Lady Havland, ojos brillantes de vieja vergüenza, confesó cómo se aseguró de que Clara se parara en su marca, perfectamente colocada para una tragedia disfrazada de accidente. Y Timothy, siempre el funcionario leal, se aseguró de que nunca se siguiera ninguna investigación. Nos dijeron que era por el bien mayor, murmuró. La previsión insistió en que los sacrificios eran necesarios. Poirot, sin parpadear, preguntó, ¿y cuándo te diste cuenta de que Lambert te había traicionado? Para entonces Clara ya estaba muerta, respondió, hueco como una tumba. Víctor había asegurado su supervivencia al mantener a su rehén de culpa compartida, evidencia asegurada en silencio, una trampa sellada de sangre. Cada uno persiguió sus brillantes carreras, pero debajo de su aclamación festiva, yacía un secreto tan vil que los ató más fuerte que la familia, hasta que llegó la misteriosa invitación. Orchid Isle,
un nombre desconocido con amenazas demasiado familiares. Las cartas fueron primero, dijo Lady Havland, su voz baja con temor. No las invitaciones. Las cartas sabían todo, y prometían redención y pago. Poyotch levantó una ceja, una oportunidad de confesar y acusar para endulzar el pecado. Exactamente, suspiró la previsión, pero ahora 3 están muertos, y 2 de nosotros permanecen. La mirada de Poyot se agudizó. ¿Alguno de ustedes reconoció algo sobre Madame Vestry? Una voz, un gesto, escritura a mano. Nada, ambos insistieron. Nunca la hemos visto. Entonces, dijo Poyot, levantándose lentamente, es hora de que descubramos su verdad. Cuando giramos para abandonar el tenue conservatorio, vi la tarjeta de una florista blanca descansando sola sobre una mesa auxiliar. Su mensaje fue firmado de gracia y amenaza. Acto final. Teatro. 8 de la noche. Poyot lo estudió, su rostro se endurecía con la realización. Por fin nuestra anfitriona elige revelarse. Esta noche, enfrentamos el telón de este drama de 23 años. Twilight Caked Villa Cespis en la oscuridad de terciopelo mientras nos acercábamos al teatro. Sus paredes brillaban desde adentro, bañadas en el parpadeo dorado de apliques y luces de escenario. Sin embargo, el calor no podía descongelar el temor en el aire, solo resaltó la ilusión de la seguridad. A pesar de su miedo visible, Poyot insistió en que Lady Havland y la previsión nos acompañaran. Si Madame Vestry pretendía tus muertes, dijo gentilmente, ya te habrías ido. No, quiere una audiencia, no cadáveres. ¿Una audiencia para qué?, preguntó Forsyth, su voz, una vez más, temblando. Por la verdad, dijo Poyot, lo único que le ha faltado a esta isla. Precisamente a las 8 p.m. entramos en el Teatro Silent. El auditorio, vasto y vacío, solo contenía una figura, una gran sombra, justo debajo de una cortina de sombras, junto a un caballete velado en el centro del escenario. Su voz llevaba con claridad teatral, bienvenido a la actuación final. El eco se demoró como un fantasma mientras hacía un gesto hacia la primera fila. Por favor, siéntate, la cortina está a punto de subir. La mano de Lady Halcroft tembló mientras agarraba el abridor de cartas de bronce adornado, menos una herramienta, más una reliquia de temor, ya que solo podía anclarla a la realidad. Todos serán revelados, la señorita Grenell murmuró, su voz como terciopelo dibujada a través de una cuchilla, y una vez que nos sentamos, se apartó con una gracia teatral, corriendo la cortina negra del caballete. Debajo de él, surgió un retrato, cautelosamente realista, pintado en ricos aceites que brillaban en las luces de escenario ámbar bajas. La mujer en la pintura, elegante, etérea, era inequívocamente la misma figura radiante de los folletos de eventos antiguos de la majestuosa revista. Sus ojos brillaban con secretos. Esto, dijo la señorita Grenell suavemente, una vez colgó en el piso parisino de Audric Saint-Maur, hasta su muerte hace 5 años. El padre de Liora, respiró Alistair Benn, el viejo dramaturgo, sus ojos de repente huecos. Nunca se recuperó. De hecho no, respondió Grenell, pasó sus últimos años obsesionado, acompañando las sombras, financiando investigaciones, asistiendo a cada renacimiento de la revista en busca de pistas. Él creía que su muerte no fue un accidente. Una vez fue un firma famosa, señaló Poyot, reduciendo su mirada, famoso por los dramas e ilusiones psicológicas. Él también fue, agregó Grenell con una pausa deliberada, el dueño original de Mason Miroy. Una onda de shock pasó por los invitados. Saint-Maur era dueño de este lugar, Lady Halcroft jadeó, pero ha estado cerrado durante décadas. Lo adquirió bajo alias en 1922, dijo Grenell, lo renovó en un teatro perfecto de la memoria, una trampa establecida para la verdad. Los ojos de Poyot brillaron. ¿Y tú, mademoiselle?
¿Qué papel juegas? Su rostro austero se suavizó, solo un parpadeo. Yo era su archivero, su confidente, y ahora, albacea de su acto final. Entonces no hay Madame Villeroy, dije, sorprendido por la ilusión de desentrañar. Por el contrario, respondió Grenelle, señalando a la orilla de la cortina, ella está entre nosotros, y desde las alas, sombras pisaron a una mujer con un vestido de noche de obsidiana, su presencia a la vez arrestante y fantasmal. Su rostro estaba en parte oculto por una intrincada máscara, pero aún así, un susurro pasó por la habitación como un viento frío. Imposible, murmuró Ben, levantándose inestable. No puede ser ella, Liora, susurró Lady Halcroft, sus labios sin sangre. La mujer le quitó la máscara, revelando una cara que se hacía eco de la belleza del retrato, envejecida, desgastada, pero ferozmente viva. No, dijo, su voz como una nota que se mantuvo demasiado tiempo. Soy Evelyn Seymour, Liora era mi hermana. Poirot inclinó su cabeza, como si reconociera una revelación que había anticipado por mucho tiempo. La hermana se hizo referencia solo una vez, en un diario desechado. Tenía 14 años cuando Liora murió, dijo, su voz estable, lo suficientemente mayor como para saber que la verdad fue enterrada bajo aplausos y mentiras. ¿Y dedicaste tu vida a este cálculo? Yo pregunté. Su mirada fija la mía, inquebrantable. Me convertí en un curador de la memoria, no un asesino. Los invité a recordar. El resto, era su propio hecho. Y las muertes, Poirot presionó, un candelabro para Morsley, un espejo para Delane, gas para Trermo. Todas las escenas que resonaban de sus carreras, las escenas que Liora una vez realizó. Eso es más que una coincidencia. Evelyn asintió. Simetría poética. Pero no escribí ningún acto final para ellos. Eligieron sus salidas. La voz de Poirot cayó. Entonces, ¿quién Madame jugó al verdugo detrás de la cortina? Sus labios temblaron en las esquinas, la tristeza parpadeando como la luz de las velas. La misma compañía que escribió la escena final de Liora. Sus manos nunca estaban limpias. La culpa cuando se agita adecuadamente, se convierte en su propio director de escenario. El jadeo agudo y sofocado de Lady Hargrave atravesó el aire como una campana de advertencia, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, la voz del inspector Marel se cortó a través de la tensión con la fría precisión de un bisturí, medida deliberada e innegable. No es una locura de la que estamos hablando, señora, es miedo. El tipo de miedo que viene cuando la máscara se desliza, no el miedo a la ley, sino al insoportable temor de ver su propia cara reflejada en la verdad. Su mirada barrió la habitación lentamente, sus ojos como linternas, pelaron cada capa de culpa escondida, cada secreto enterrado. Todos ustedes recibieron esas cartas, no, antes de las invitaciones formales, notas anónimas que llevaban evidencia condenatoria. Cada uno de ustedes vio pruebas de su participación en el asesinato de Isadora Dene, y cada uno se dio cuenta de que no eran los únicos cazados. Fue cuando comenzó. Ustedes calcularon, consultaron para matar antes de ser expuestos. La cara de Lord Benedicto se había agotado de todo color, como si el alma hubiera comenzado a separarse de su cuerpo. Marel dio un paso tranquilo, su voz baja pero escalofriante. Lambert actuó primero, ideó un plan para eliminar a Drayton de la imagen, envió un telegrama falso en mi nombre para atraerme aquí, tratando de enmarcar a alguien más, pero la señorita Vale vio a través de él. Ella respondió a su manera retorcida. Las palabras de Marel golpearon como martillos, cada una aterrizando con terrible finalidad. Luego vino Keller, se hizo sospechoso, manipulado con el aparejo del escenario, trató de eliminar a Vale con un mal funcionamiento durante el ensayo, pero alguien lo golpeó hasta el arco final, y eso cordial, dulce, letal teatral hasta la última caída, fue su muerte de muerte lenta, pero vertida por la mano de otro.
Tuyo Lady Hargrave. O este debería decir, Dele a May, el suplente que siempre quedó en las sombras del estrellato de Isadora. Hargrave se puso de pie, su voz temblando de furia e incredulidad, pero Marell la cerró con una mirada lo suficientemente aguda como para silenciar el trueno. La máscara llevaba tu perfume. Los hilos del disfraz de Keller fueron enganchados en la plataforma ligera que saboteó, y la más clara de todo, tus huellas digitales en la botella de la que bebió no hoy, sino anoche. El tiempo en sí parecía detenerse, al igual que silenciaron a mi hermana Isadora, comenzaron a silenciarse unos a otros. Simplemente levanté la cortina, y vi. Marell se volvió hacia ella, luego miró directamente a Lord Benedict. Estaba planeando escapar, dijo Elise. Planeaba dejarlos morir, escabullirse mientras el caos gobernaba el escenario. La compostura de Benedicto se hizo añicos, estalló. Vale había firmado con un editor, iba a contar todo. Keller se estaba muriendo, y había comenzado a confesar. Alguien iba a romper. Marell avanzó, el juicio final en sus ojos. No quise que sucediera así. Benedict comenzó, pero la risa amarga y rota de Hargrave lo atravesó como un cuchillo. Eres tan culpable como el resto de nosotros. Miró a Marell, su rostro pálido pero extrañamente pacífico, como si confesar hubiera levantado un peso que el secreto nunca pudo. Y sí, nos volvimos el uno contra el otro, tal como dijo Elise. ¿Y ahora?, preguntó, su voz tranquila. Marell conoció su mirada, sin odio, sin calor, solo la fría certeza de la justicia. La policía llegará al amanecer. Cada secreto, cada mentira, cada cicatriz que trataste de enterrar se elevará. La oscuridad detrás de las luces de la victoria finalmente será vista, y como si el teatro en sí respondiera, las luces del escenario se atenuaron, solo un poco, entonces lentamente brillaron nuevamente, como una llamada de cortina que se alza una última vez. Sus vidas siempre fueron una actuación, y ahora, la escena final ha llegado, por fin, y así, adecuadamente terminó donde había comenzado por primera vez, bajo el brillo engañoso de la atención, en una etapa donde la ilusión y la verdad bailaron su vals final. Pero esta vez, la actuación no fue ficción, fue un desentrañamiento de máscaras, una confesión cosida en silencio y sangre. Más tarde esa noche, mientras estaba parado junto a Lucien Marceau en el balcón azotado por el viento de la villa, la luz de la luna lanzando largas vetas de plata a través del inquieto Mediterráneo, me encontré incapaz de escapar del peso de los eventos que se habían desarrollado, cada revelación más amarga que la última, cada vida más destrozada de lo que parecía primero. Un juego magistral, murmuré, la voz silenciada debajo del zumbido del mar. Pero ¿cómo sospechaste que los artistas mismos eran los arquitectos de tal ruina? Seguramente Celeste Maren tenía el motivo más claro. Los ojos de Marceau, fríos y reflectantes como la marea, no vacilaban. Exactamente, mon ami, dijo suavemente. La verdadera venganza no es ruidosa, es paciente. Observa. Celeste no necesitaba matar, solo tenía que establecer la escena, plantar las dudas y dejar que su propia culpa los arrastrara al abismo. El miedo, una vez sembrado, se vuelve loco. Se giró hacia las sombras donde el jardín se encontraba con las rocas, donde no hace mucho, gritos habían perforado la noche. Verá, la culpa es un dramaturgo silencioso, elabora tragedias desde adentro. Cada invitado vino con un fantasma, y en esta isla maldita, esos fantasmas encontraron su voz. No necesitaba un villano para atacar. El culpable ya se estaba destrozando. Sus palabras flotaban en el aire salado como cenizas de un fuego moribundo. El pasado nunca se queda enterrado, se esconde en las alas, esperando que regrese al centro de atención. No importa cuán lejos llegues, conoce sus líneas. Y cuando el telón se eleva, funciona. Lo miré, y por primera vez, entendí el profundo dolor detrás de su calma. Esto nunca había sido sobre resolver un crimen,
Se trataba de presenciar el tan esperado reconocimiento de una tragedia escrita años antes. La justicia, al final, no había venido con esposas o pruebas, había venido con silencio, confesiones y el arco final. Cuando la luna atrapó los hilos de plata en el cabello oscuro de Marceau, giró del mar con una final de finalidad tranquila, y en su mirada no vi triunfo, solo el alivio cansado de la verdad finalmente encontrando una voz. La isla de Orquídeas ahora se queda quieta debajo de las estrellas, pero su escenario nunca olvidará la actuación final que eliminó las mentiras, y solo dejó la verdad debajo. Y así, si te has quedado conmigo a través de esta historia inquietante, dime, ¿sospechaste que los artistas eran su propia ruina mucho antes de la llamada de cortina final? Avísame en los comentarios. Si disfrutas de este misterio, no olvides suscribirte para más giros y cuentos diarios. Hasta que nos volvamos a encontrar, recuerda esto: el pasado puede dormir, pero nunca se olvida, y cuando comienza el acto final, no se puede reescribir ningún guión, y ninguna máscara puede permanecer para siempre. Este es Elliot de la Sala de Medianoche, firmando.